José, un ejemplo de fidelidad. Saludos amigos, hoy le traigo una historia bíblica fascinante. De esclavo a virrey, la increíble historia de José que hoy te inspirará. Vendido por sus hermanos. Acusado falsamente. Olvidado en la cárcel. Pero Dios tenía un plan mayor. ¿Cómo pasó de ser un siervo a salvar a una nación? La historia de José, uno de los personajes más fascinantes del Antiguo Testamento, está narrada en el Génesis, desde el capítulo 37 hasta el 50. Su vida es un relato lleno de drama, fe, traición, redención y perdón. Aquí te la cuento con todo detalle. Nacimiento y familia. José nació en Harán, o Padán Aram, hijo de Jacob, también llamado Israel, y Raquel, la esposa amada de Jacob. Su madre, Raquel, había sido estéril por muchos años y concibió a José después de rogar a Dios más tarde. Raquel dio a luz a Benjamín, pero murió en el parto. José era el 11º de los 12 hijos de Jacob. 10 de sus hermanos eran hijos de Lea, Bilha y Silpa, las otras esposas y concubinas de Jacob. Jacob lo amaba más que a sus otros hijos porque era hijo de su amada Raquel y porque era un joven piadoso. La túnica de colores y los sueños. Jacob hizo para José una túnica de colores, o túnica larga con mangas, un símbolo de favoritismo que generó celos entre sus hermanos. José tuvo 2 sueños proféticos. Haces de trigo. Soñó que los haces de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. El sol, la luna y las estrellas. Soñó que el sol, Jacob, la luna, Raquel o Bilha, su nodriza, y 11 estrellas, sus hermanos, se postraban ante él. Génesis 37, 9. Estos sueños enfurecieron aún más a sus hermanos, quienes lo acusaron de querer reinar sobre ellos. La traición y la venta como. Los hermanos de José lo enviaron a Siquem para ver cómo estaban ellos y sus rebaños. Al verlo llegar, conspiraron para matarlo, pero Rubén, el mayor, los convenció de no derramar sangre y lo arrojaron a un pozo vacío. Mientras José estaba en el pozo, pasó una caravana de ismaelitas / madianitas que iba a Egipto. Judá propuso venderlo como esclavo en lugar de dejarlo morir. Lo vendieron por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Para encubrir su crimen, los hermanos mancharon la túnica de José con sangre de un cabrito y le hicieron creer a Jacob que una fiera lo había devorado. Jacob quedó desconsolado. José en la casa de Potifar. En Egipto, José fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón. Dios bendijo a José, y pronto se convirtió en el mayordomo de la casa de Potifar. La esposa de Potifar intentó seducirlo, pero José se negó por lealtad a su amo y a Dios. Ella, humillada, lo acusó falsamente de intento de violación, y Potifar lo metió en la cárcel del rey. José en la prisión, los sueños del copero y el panadero. En prisión, José interpretó los sueños de 2 funcionarios del faraón. El copero soñó que exprimía uvas en la copa del faraón. José predijo que sería restaurado en 3 días, lo cual sucedió. El panadero soñó que aves comían pan de su canasto. José predijo que sería ejecutado en 3 días, lo cual también sucedió. José le pidió al copero que lo recordara ante el faraón, pero este se olvidó de él por 2 años más. José interpreta el sueño del faraón. El faraón tuvo 2 sueños misteriosos. 7 vacas flacas devorando a 7 vacas gordas. 7 espigas secas devorando 7 espigas robustas. El copero finalmente recordó a José, quien fue llevado ante el faraón. José interpretó que habría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre y aconsejó almacenar grano. El faraón lo nombró virrey de Egipto, segundo solo después del faraón, y le dio un anillo, vestiduras reales y un nombre egipcio, Safnat Panea. José se casó con Asenat, hija de un sacerdote de On, y tuvo 2 hijos, Manasés, Dios me hizo olvidar mi sufrimiento, y Efraín, Dios me hizo fructificar. Los hermanos de José en Egipto. Cuando llegó el hambre a Canaán, los hermanos de José bajaron a Egipto a comprar grano, excepto Benjamín, el menor. José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Los acusó de ser espías y les exigió traer a Benjamín para probar su honestidad. En un segundo viaje, José probó su corazón, puso una copa de plata en el saco de Benjamín y lo acusó de robo. Judá se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín, mostrando un cambio en su carácter. José, conmovido, se dio a conocer llorando: «Yo soy José, vuestro hermano». Les perdonó, diciendo que Dios lo había enviado a Egipto para salvar vidas. Jacob y su familia se establecen en Egipto. Jacob y su familia, 70 personas en total, se trasladaron a Egipto. El faraón les dio la tierra de Gosén para vivir. José administró sabiamente los recursos durante el hambre, salvando a Egipto y a su familia. Últimos años y muerte de José. Antes de morir, Jacob bendijo a los hijos de José, Manasés y Efraín,
cruzando sus manos para dar la primacía al menor. Jacob profetizó que la descendencia de José sería grande. Jacob murió y fue llevado a Canaán para ser enterrado en la cueva de Macpela. Después de la muerte de Jacob, los hermanos temieron que José se vengara, pero les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». José murió a los 110 años. Fue embalsamado y puesto en un sarcófago en Egipto, pero dejó instrucciones de que sus huesos fueran llevados a Canaán cuando Israel saliera de Egipto. En conclusión, la vida de José es un testimonio de fe, perseverancia y perdón. A pesar de las traiciones y sufrimientos, confió en Dios y fue usado para salvar a su pueblo. Su historia prefigura a Cristo, traicionado, exaltado y salvador de su pueblo. Suscríbete para más historias de perseverancia.